Voy a hacer una pequeña exposición más que nada para que introduciréis en el tema de la sumisión química, aunque ya sé que en los últimos meses habréis escuchado mucho sobre el tema porque ha salido mucho en los medios de comunicación. Es el uso de sustancias con efectos psicoactivos para anular, manipular la voluntad y el comportamiento de una persona. Lo más habitual es que cuando esto sucede es con fines delictivos. ¿Qué tipo de delitos? Abusos sexuales, pero también robos, extorsiones y otro tipo de delitos. La sumisión química la puede sufrir cualquier persona, independientemente de su edad, de su sexo, de su género. Si pensamos en sumisión química, todos pensamos me han echado algo, el echar algo en la bebida, pero tenemos que tener en cuenta que la sumisión química, cuando hablamos de manera general, también puede ser oportunista. Que oportunista quiere decir que la persona que comete el delito simplemente se aprovecha del estado de embriaguez de la otra persona o de que la otra persona haya consumido determinados tipos de drogas. Esto sería la sumisión química oportunista, que también se conoce como vulnerabilidad química. Y la sumisión química de manera más estricta, que sería la proactiva, sí que es cuando se introduce una sustancia, normalmente en la bebida de otra persona, para anular su voluntad y cometer un delito habitualmente. En la mayoría de los casos, la sumisión química es sumisión química oportunista. En primer lugar, amnesia, es decir, la persona a partir del momento en que ha ingerido la droga deja de recordar con exactitud qué es lo que ha ocurrido. Por otra parte, también algunas de ellas producen alucinaciones. Esto hace que la víctima no sea capaz de hacer un relato coherente de lo que le ha ocurrido a partir de ese momento, porque no tiene conciencia de todo, tiene ideas, pero flashes, pero no tiene un relato total. También en algunos casos pues, lo que hacen es aumentar la libido, con lo que es todavía más proclive el que se puedan cometer actos, porque la persona es capaz de hacer cosas que en condiciones normales no habría hecho. Y también pues, produce una cierta sedación, con lo que es más manejable esa persona. En las publicaciones se habla de en torno a un 70-75% el alcohol de forma única. Es la droga más utilizada para la sumisión química. ¿Cuáles son las drogas o las sustancias que son utilizadas en la sumisión química? Son variadas. Entre ellas, por ejemplo, pues están las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son los fármacos, los principios activos que hay en algunos de los fármacos que se utilizan habitualmente pues, contra la depresión o contra la ansiedad. Entonces, esto es un tipo de producto que hay por ahí con relativa frecuencia. Luego está la famosa burundanga, que es la escopolamina. La ketamina, que también es un producto de utilidad veterinaria, y el GHB, o éxtasis líquido. En general, son sustancias incoloras, inodoras, prácticamente insípidas o con algún ligero sabor, y que por lo tanto se pueden consumir sin darte cuenta que lo estás haciendo. Se diluyen en la bebida y entonces no percibes que estás ingiriendo nada. Tienen que tener un efecto relativamente rápido. Y por último, y como algo muy preocupante, se metabolizan con mucha rapidez. Entonces desaparecen del organismo y es muy difícil después detectar su presencia, tanto en sangre como en orina. ¿Qué se está haciendo desde España de noche justamente para hacer más segura la noche para los jóvenes, pero sobre todo para las jóvenes? Sobre todo, ahora mismo hay que hacer una labor de concienciación interna dentro del sector, pero a partir de un mensaje de tolerancia cero con micromachismos, y que las cosas que igual eran habituales en el siglo pasado o a principios de siglo, ahora mismo hay que promover una conducta igualitaria. Lo que necesitaríamos sería ya identificar la casuística, que al final sigue siendo rodeada sobre todo en torno al consumo abusivo de alcohol,
que igual puede hasta incentivarse pues, para provocar ese desvanecimiento o ese shock o ese coma etílico en definitiva. ¿Quién se hace cargo y quién se hace responsable de la persona que pueda sufrir un shock de estas características? Bueno, y pues en definitiva cada vez más se ejercen protocolos para identificar y para garantizar que las personas que acompañan dentro de los grupos de amigos sean personas conocidas y reconocidas. Lo que necesitamos es que se cree un grupo de trabajo que sea capaz de identificar yo creo que protocolos para prevenir el problema, sobre todo para disuadir lo valioso que son los puntos violeta, para lanzar un mensaje de cuidado, que aquí somos y desarrollamos políticas activas de protección a la mujer.